Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la última tutoría. Esta es la tutoría número 10 de la asignatura de Política Social. Ya sabéis que estamos en el segundo semestre del segundo curso de grado de Trabajo Social y se nos han terminado los temas y se nos han terminado las tutorías. Así que ya con lo que demos hoy, cerramos hoy, ya básicamente lo que estamos es yendo directamente a examen, que espero que durante este tiempo hayáis ido viendo el libro, leyéndolo, haciendo vuestros resúmenes, vuestros esquemas y hayáis estado preparando las diferentes cuestiones, que es muy importante, ¿vale? Bueno, os recuerdo, estamos en la tutoría número 10 y además estamos trabajando el tema último, que es el tema 10, precisamente, y que lo empezamos el otro día. Entonces, el tema de política social y empleo. Y estuvimos viendo diferentes cuestiones. Yo creo que lo último que estuvimos viendo fue la definición de trabajo por cuenta propia y también la definición de trabajo por cuenta ajena. Entonces, os voy a empezar a compartir pantalla, que ya nos queda muy poquito, para ir terminando el tema, para que vosotros lo podáis ir viendo, ¿vale? Yo espero que ahora lo estéis viendo bien y no tengáis ningún problema. Un momentito, vamos a coger aquí el pincel para ayudarnos un poco en las explicaciones de lo que podamos necesitar. Bien, importante. Bueno, vamos a seguir avanzando en nuestra última parte del temario. Bueno, evidentemente el libro que trabaja sobre el tema del empleo y la política social os habla de la regulación del empleo. Entonces, lo que vamos a empezar es un poco desde los aspectos más alejados, más amplios, como por ejemplo sería la regulación a nivel europeo. Dentro de lo que sería el ámbito europeo, ¿vale? De regulación, vamos a ver diferentes elementos que son a tener en cuenta. Por ejemplo, uno de ellos es la importancia en general que tiene el tema del empleo como elemento prioritario que para la Unión Europea. Ya sabéis que es básicamente, cuando hablamos de política social, estuvimos dando un tema precisamente de política social europea, básicamente de lo que se habla de empleo. Entonces, es evidente que el empleo y el tema del trabajo es un elemento fundamental tanto para el Parlamento como la Comisión Europea, que ya sabéis que son órganos de decisión y legislativo de la Unión Europea, ¿vale? El tema del empleo es muy, muy importante, ¿vale? Cositas o contextos o documentos o referencias importantes cuando hablamos de regulación europea del tema del empleo. Hombre, muy importante el tratado, uno de los tratados fundamentales, fundacionales del Tratado de Roma. Muy importante también vais a ver en el libro el Fondo Social Europeo. Recuerdo que el Fondo Social Europeo, todo lo que son fondos, son como cajas, ¿vale? Como lugares donde tenemos financiación para hacer cosas. Y el Fondo Social es un fondo para hacer temas sociales y muchos de los temas sociales, o casi todos los temas sociales europeos, pasan por el tema de la empleabilidad y del empleo. Por eso es muy importante. También es verdad que hay otros tratados posteriores, más neoliberales, que recordad que lo estuvimos viendo, como fue el Tratado de Maastricht o los tratados de Ámsterdam, que son posteriores, que también hacen referencia al empleo, aunque a su manera, y muy importante, elementos de planificación, como son la Estrategia Europea de Empleo de 1997, la Estrategia tras la Cumbre de Niza, que sería otro de los tratados posteriores, y la Estrategia tras la Cumbre de Lisboa, que sería otro tratado también posterior, que también van a marcar algunas herramientas en temas de regulación y trabajo, ¿vale? Lo último que vais a encontrar es la Agenda Social de 2005 y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que es el FEAG, que os pongo aquí que es muy malo. La verdad es que la regulación y los elementos que hay aquí son muy, muy regulones. De algo estuvimos hablando nosotros también, el tema de política social europea, y os vais a dar cuenta que este fondo pues, de globalización y demás os deja muchísimo que desear y se beneficia muy poca gente realmente, aunque es interesante el concepto de haber puesto un fondo para intentar cubrir los daños del empleo a partir de la globalización económica, ¿vale? Pero ya digo, está muy, muy, muy mal planteado, ¿vale? También, muy importante, sobre todo en temas que conciernen a lo último de lo último que estamos viendo en el contexto europeo, hombre, pues evidentemente tenemos que ver mucho o tienen que ver mucho con qué es lo que está ocurriendo, sobre todo tras la COVID-19. Ya sabéis que este libro se publicó el año pasado, se utiliza por primera vez, entonces ya está más actualizado con temas también a debate de impacto reciente, y es evidente que la COVID-19 ha generado daños importantes a niveles estructurales en muchos países y coyunturales, pero estructurales en muchos países, especialmente en la esfera mediterránea, no exclusivamente en la esfera mediterránea europea, pero que han dañado muy mucho el tema del empleo, y lo que viene siendo peor es que de los elementos que ya veníamos arrastrando de la crisis de 2008,
¿vale? Económica en España, lo que hemos llegado ahí a sumarle también efectos de la COVID-19, con lo cual el desastre es tremendo, ¿no? En temas de empleabilidad. Muy importante, la Estrategia Europa 2020, aunque ya está finalizada, ¿vale? La Estrategia Europea de Empleo, que sería otro de los documentos que también os van a mencionar como elementos importantes. Fijaros, si os dais cuenta, estas estrategias, voy a la transparencia anterior, devienen de otras estrategias, como son estas que os he mencionado aquí: Estrategia de Empleo de 97, la que posterior a Niza y la posterior a Lisboa, ¿vale? Son como propuestas de acción o de intervención en temas de empleabilidad que la Unión Europea marca a sus miembros. Los miembros son los países, ¿vale? Y lo último que vamos a encontrar es precisamente la iniciativa de empleo juvenil, que ya sabéis que el empleo joven es muy complicado, el primer empleo muy complicado por la coyuntura y el fracaso del mercado de trabajo en cuanto a capacidad de creación de empleo para el primer empleo. Pero bueno, si nos metemos en gente que pierde el empleo a partir de los 40 o los 50 años, pues estamos en la misma situación o peor que la empleabilidad de los jóvenes, ¿vale? Bastante. Si nos vamos al caso concreto nacional, y nos vamos a la situación de España, hombre, es muy importante, os pongo aquí la búsqueda del derecho al trabajo y un empleo digno como elemento fundamental. Ahora mismo es verdad que esa búsqueda del empleo y del trabajo digno es verdad que está potenciada por nuestra legislación, pero atento, vais a leer y vais a poder reflexionar a partir de lo que os va indicando el libro. Es un derecho que realmente no es efectivo para los ciudadanos, solamente tenemos que tirar de los datos que nosotros tenemos de empleo y calidad de empleo, ¿vale? Es verdad que se han hecho unas últimas regulaciones laborales que parece indicar un pequeño cambio, pero a nivel de la calle y de la gente, pues si nos damos una vuelta por nuestra querida Andalucía, pues vamos a ver que todavía nos queda muchísimo para hablar con propiedad de empleo digno y de empleo en condiciones, ¿vale? Se convive evidentemente con situaciones de jubilación también forzosa o cosas como muy complejas como son las jubilaciones anticipadas. Esas jubilaciones anticipadas es una manera de encubrir desempleo y una manera de tapar pues, la no capacidad de creación de empleo de sectores que se vengan abajo o de decisiones empresariales que siempre son para maximizar beneficio, perjudicando, en este caso, cuando se producen este tipo de situaciones, a sus trabajadores. También es verdad, en España, pongo aquí la frase: los poderes públicos deben realizar una política orientada al pleno empleo, pero si os dais cuenta, os pongo aquí sin comentarios, no hay una política orientada al pleno empleo en España, ni siquiera a la creación de empleo. Como mucho en España, cuando se habla de políticas de empleo, desgraciadamente no se crean trabajos en las políticas de empleo. Lo que se dan son cursos, entonces son políticas de formación, porque si te dan un curso de cómo en un momento determinado hacer un buen currículum, o de cómo hacer un buen perfil de LinkedIn, o de cómo superar una entrevista de trabajo. El único puesto de trabajo que estás creando ahí es del profe o la profe que te está dando el curso, ya está, es el único empleo que se está creando. No es una política de verdad de pleno empleo, ni de empleo siquiera, ni de medio empleo, ni de regular empleo. ¿Vale? Eso deja muchísimo que desear. Hay que mirar a otros países para ver lo que son políticas realmente activas de empleo que creadoras de empleo. ¿Vale? Me estoy tomando un cafelito. En España, muy importante, se menciona la ley de empleo. Aquí, en esa mención que hace el libro, el empleo debe crearse a través, dice aquí, de nuevos empleos desde el Estado. Esto está, os pongo, muy paralizado y además está subcontratado. La creación de nuevos empleos desde el Estado no significa de empleo público, ¿vale? Tenemos mucho cuidado, sino que se está hablando de estimular la creación de empleo, muy bien, a partir de políticas expansivas del gasto, pero lo que se está haciendo es, lo poco que se está haciendo es a base de subcontratación. Esto genera mucha precariedad laboral, mucha eventualidad y bolsillos muy llenos de aquellos que son los que contratan esos servicios, que no son los que trabajan, sino las empresas subcontratadas a base de la explotación de sus trabajadores. ¿Vale? Por lo cual nos mola muchísimo. Sería mejor que en vez de que se llevaran esta gente tanto dinero en ese intermediario de contratar a estas personas, se hicieran contratos en condiciones, con gente con derechos laborales en condiciones y, ¿por qué no, empleo público? ¿Vale? Pero en especial debe ser la empresa, es lo que nos dice el libro, lo que nos marca esa ley de empleo, la que tenga que crear empleo. Para ello, la ley propone ayudas al empresario, ¿vale? Para estimular la creación de empleo, como por ejemplo la subvención empresarial,
a través de técnicas de ahorro, reducción de impuestos u otro para creación de empleo o ayudas a la empleabilidad general con un sistema de formación para el empleo en el ámbito laboral. También, muy importante, la flexibilidad laboral. Esto es ridículo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la flexibilidad laboral no es, oye, vamos a elegir horario. Yo soy una mujer que estoy dándole el pecho a mi bebé y me gustaría tener una flexibilidad de horario. Yo soy una persona que estoy cuidando a mi papá o a mi mamá, que son personas dependientes y necesito una flexibilidad de horario. O me encantaría salir un poquito antes de las 2 porque a las 2 sale el niño del colegio y yo quiero ir a recogerlo. No, eso no es la flexibilidad laboral. ¿Vale? La flexibilidad laboral es la flexibilidad que tiene el empresario para poder despedirte o no, o moverte como pieza y que no haya ninguna traba ni de tipo económico, ni legislativo, ni absolutamente nada. Eso es flexibilidad laboral. O sea que la flexibilidad laboral, esto es un engaño, un timo, no voy a decir un veneno, pero podría decirlo, para los trabajadores, ¿vale? Tened mucho cuidado con eso, porque cuando se habla de flexibilidad laboral no se te está diciendo que puedas elegir horario, ni que puedas compatibilizar tu día laboral con la vida familiar, ni de lejos, ¿vale? En España, también se habla de la Estrategia Española de Activación para el Empleo, también os menciona el Plan Anual de Políticas de Empleo y Sistema de Formación de los Servicios Públicos de Empleo. Esta estrategia, bueno, os pongo aquí, tras un análisis inicial de la situación y tendencia del mercado de trabajo, establece las actuaciones a desarrollar y pone a disposición de todos los agentes del Sistema Nacional de Empleo, ¿vale? Nuevas herramientas, infraestructuras y sistemas de información mejorando los ya existentes de forma que la utilización de medios comunes y el intercambio de experiencias y buenas prácticas constituyan los mejores vectores para la modernización del sistema. Si os dais cuenta, no se está hablando de creación de empleo, sino que se está hablando básicamente de herramientas, de sistemas de información a lo que ya existe para poder conseguir una mejor comunicación fluida con los datos, que es importante, pero no se está hablando de creación de puestos de trabajo, ¿vale? Esa estrategia española, que seguimos hablando, y el Plan Anual de Política de Empleo de Servicio de Información de los Servicios Sociales, os propone, por su parte, ese sistema de información, sistema informático para tener datos, de empleo, se presenta como un instrumento técnico que integra la información relativa a la intermediación laboral, a la gestión de las políticas activas de empleo, cuando las hay, y la protección por desempleo, que serían las prestaciones, ¿no? Además, se configura como una herramienta informática, que en verdad es lo que es, integrada y compatible, que garantiza, fíjate, toda la estrategia española de activación del empleo y el plan anual, al final lo que te están poniendo es un software informático para comunicarse datos. Repito, no crea puestos de trabajo, pero oye, las empresas que mantengan este software o hayan creado este software, esa gente sí se van a beneficiar de esta idea, ¿vale? Pero bueno, la idea es garantizar un buen desarrollo de funciones en la intermediación laboral, el registro de personas demandantes de empleo, la trazabilidad de las actuaciones de las estadísticas comunes, la comunicación de contenidos de contratos, el conocimiento de información resultante y el seguimiento de otros aspectos que tengan que ver con la gestión de información de empleo. En verdad, esto ya se hacía, lo que se ha creado un sistema nuevo que seguramente será tremendamente costoso y no sabemos si realmente crean ningún empleo. Políticas activas de empleo y vulnerabilidad en España. Muy importante. Hombre, cuando hablamos de creación de empleo y vulnerabilidad, tenemos el sector de los jóvenes. Ya he hablado del plan de choque de empleo joven, hemos hablado de los jóvenes en Europa, perdón, esto en España. Este plan establece, ¿vale?, una serie de medidas como son un marco laboral, busca un marco como objetivo, una cosa es lo que quiere hacer el plan, otra cosa es que lo haga. Busca un marco laboral de calidad en el empleo, la dignidad en el trabajo, hacer protagonistas a las personas jóvenes de su proceso de inserción laboral y cualificación, ¿vale? Incrementar la cualificación e inserción laboral, muy importante, favorecer el desarrollo de un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad social, la productividad y el valor añadido, habría que ver la letra pequeña, cómo afecta, prestar una atención adecuada e individualizada dotando a los servicios públicos de empleo de los medios y recursos, eliminar la segregación horizontal y la brecha salarial de género, eso es muy importante, combatir el efecto desánimo de las personas jóvenes que no buscan empleo porque creen que no lo van a encontrar. Bueno, desánimo no, es que se lo ponemos muy difícil. Recordad que aquí también estarían los denominados nini, ¿vale?, que están desanimados, o en inglés se llaman NEFT, ¿vale? Se presentará especial atención a sectores especialmente vulnerables dentro de los jóvenes, como son inmigración, parado de larga duración, personas problemas del abandono escolar, personas con discapacidad, ¿vale? Son áreas muy importantes, muy de vulnerabilidad, ¿vale?, dentro del sector de los jóvenes, y este plan por lo que intentaría es ayudar un poco en ese elemento. Otro de los contextos
de trabajo, empleo, servicios sociales, política social, que tiene que ser atendido es de las personas más mayores. Las características sociodemográficas actuales, así como la perspectiva a medio plazo, indican que las personas mayores de, básicamente, 45 a 60, o sea, hasta la edad de jubilación, constituyen un grupo central en la estructura social española. Y es precisamente esta franja de edad donde, ya que las personas de más edad tienen menos capacidad para modificar sus trayectorias laborales y para reinsertarse o reintegrarse al empleo después de haberlo perdido. Técnicamente no son culpables, siempre se culpa a la gente, oye, es que son menos flexibles para un nuevo empleo, no, perdona, es que estas personas se han preparado mucho, mucho, mucho para una serie de trabajos que han hecho maravillosamente bien durante muchísimo tiempo y ahora España o el sector productivo o la empresa o quien sea no los valora, no los tiene en cuenta y no sabe utilizarlos, no sabe utilizarlos y no sabe reutilizarlos, con lo cual los desprecia. ¿Vale? Esa parte no la cuentan, pero siempre, si os dais cuenta, el culpable es el trabajador que hace que te amparo. Oye, es curioso. De hecho, los trabajadores de 45 a 64 años, dice el libro, han sido y son beneficiarios de un conjunto heterogéneo de medidas dirigidas a ellos, que se centran en el retorno a la ocupación de quienes la han perdido, sin olvidar las medidas de protección social. Para ello se trabaja con una apuesta por el crecimiento inteligente, sostenible, integrador, considerando y reconociendo a través de las políticas activas de empleo, cuando las hay, el potencial laboral de la población activa que queda relegada a situaciones de paro de larga duración o de precariedad laboral. Vamos, que si sinceramente, si te ocurre el desempleo en edades muy tarde, lo mejor que te puede pasar es una reestructuración de la empresa y que te hagan una jubilación anticipada, que es lo que te va a salvar un poquito de si no eres capaz de adaptarte, de tener suerte, encontrar un nuevo puesto de trabajo con esa edad. No es que tú no seas capaz, no es que tú no tengas destreza, no es que tú te tengas que adaptar, es que la empresa y los sectores de contratación no quieren a personas de unas determinadas edades porque no saben pagarlas, no quieren pagarlas y no las van a valorar. No dejéis que os echen la culpa, ¿vale? Esto no viene en el libro, esto lo digo yo. Por tanto, es prioritario mejorar los diagnósticos de empleabilidad, de identificación y caracterización de situaciones de vulnerabilidad de este sector poblacional ante el empleo para ofrecer el apoyo adecuado en recursos y necesidades de atención a cada persona parada. Sí, pero ¿cómo creamos empleo? ¿Dónde creamos empleo? ¿Y en qué situación o calidad se crea empleo? ¿Vale? Perdona que sea muy pesado, pero es que el tema del trabajo es un tema importante. Ni que contar tiene el tema del empleo y el tema de género, el tema de mujer, ¿vale? Os pongo aquí leer, no se desarrolla demasiado, está bastante clarito, le echáis un ojito en el libro. También habla de empleo y personas con diversidad funcional. Aquí se puede hacer un máster nada más en temas de empleo, de inserción laboral y tener de inserción tipos de empresas que están vinculadas a la diversidad funcional porque es un mundo, ¿vale? Desde la administración pública se viene diseñando estrategias de actuación que promuevan proyectos en colaboración con, por ejemplo, normal, ¿no? Las asociaciones, fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro, con convenios de colaboración con empresas contratadoras que son muy buenas, los centros especiales de empleo, que son un tesoro en este sector, o las empresas de mercado ordinario de trabajo que incluyen a trabajadores autónomos y que se basan en contratación o políticas vinculadas a la diversidad funcional, a personas con diversidad funcional. Y digo, esto es un mundo, cada una de las frases que hemos dicho aquí, y tiene un montón de trabajo social tremendamente interesante. Si os mola buscar información, pero primero preparar el examen, aprobarlo y después buscar toda la información que queréis, porque ya digo, tenéis un montón de cositas a niveles de intervención y disciplinares nuestros de trabajo social muy interesantes, ¿vale? También, evidentemente, todo lo que sería los procesos de empleo y exclusión social en general. Os pongo aquí que está poco desarrollado. De hecho, os pone el libro, ha sido necesario desarrollar actuaciones específicas para poder frenar los procesos de exclusión social, trabajando sobre todo en la inclusión activa en tres ejes, que serían los fundamentales, que serían aquellas políticas que, como estamos hablando de exclusión social, generen unos ingresos económicos mínimos o por lo menos los garanticen, que generen el acceso a una calidad, a un empleo, perdón, de calidad, habría que verlo, y evidentemente que también tenga acceso a servicios de calidad complementariamente, paralelamente, porque estamos hablando de poblaciones en proceso de exclusión que tendría que tener como apoyo de servicios sociales, educación, salud, evidentemente vivienda, etcétera, 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 que irían de manera transversal o cruzada, ¿vale? En paralelo, de como lo queráis, pero tiene que estar ahí en el eje fundamental, no solamente de la creación de empleo, de la empleabilidad en general, ¿vale? Y
También al final el libro os comenta sobre el tema de la formación profesional para el empleo. Ya sabéis que ahora mismo hay un debate importante sobre el tema de la formación profesional. Parece que se le quiere dar un impulso interesante, potente. Creo que es acertado apostar por la formación profesional. De hecho, ya aquí se activan cuestiones importantes como lo que os habla el libro del sistema de formación profesional para el empleo y de la Fundación Estatal para el Empleo, Fundae, ¿vale? Son dos elementos que menciona concretamente vuestro capítulo del libro, que creo que es importante. En cualquier caso, los fines del sistema de formación profesional para el empleo serían, no ese sistema, ¿no? Sería favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y ocupados, porque la idea es que haya una reinserción laboral para mejorar sus competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo profesional y personal. Creo que para ello sería tremendamente interesante fijarnos en los países nórdicos europeos o en algunos países centrales europeos que lo hacen bastante bien. Contribuir también a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas. Es decir, si hay una formación profesional potente, continuada, eso evidentemente necesariamente a las empresas les va a molar porque va a aumentar su capacidad, ¿vale?, de producción, y evidentemente se van a volver más competitivas porque sus operarios son o están en otro nivel. También la empresa tiene que formar, ¿vale? No se puede dejar solo a la administración pública, ¿vale? Importante. Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los conocimientos y las prácticas adecuados en relación precisamente a esa conexión entre oferta y demanda de empleo, ¿vale? Y sobre todo cuando se producen desestructuraciones o cierres de empresas, madre mía. Y mejorar la empleabilidad de los trabajadores en el mismo sentido, especialmente de los que tienen mayores dificultades de mantenimiento del empleo de inserción laboral. Más o menos va en la línea que estábamos explicando al principio, de que también se trabajaría con aquellos que están ocupados pero que pueden peligrar, pueden en un momento determinado correr riesgo. Esto, ya digo, ahora mismo hay otro debate importante sobre el tema de la conexión directa entre formación profesional y empleo, darle importancia, darle consolidación, darle conexión operativa, darle riqueza a la formación profesional, de manera que sea interesante hacer formación profesional porque esté conectado directamente con la creación de empleo. Esto es muy, 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 muy importante, ¿vale? Muy importante. Esperemos que lo sepan hacer y lo hagan, porque nos hace mucha falta en España y en Andalucía más todavía. Para terminar, bueno, os habla el libro, creo que bien, ¿no?, de algunas propuestas y perspectivas de futuro, básicamente en términos de reflexión, pero por favor, echarle un ojillo porque no tienen desperdicio, así que haced una lectura atenta de las páginas 374 a la 378 y con eso básicamente habríamos terminado el tema. Así que, sinceramente, con esto, ya digo, el tema tiene una parte importante de densidad de información en algunos apartados, pero es muy clarito, no suele dar mucho problema, con lo cual lo que os voy a proponer es básicamente eso, que hagáis una lectura pausada, subrayéis, veáis los elementos que podéis resaltar y a partir de ahí pues darle caña y fuerte y a por el examen, ¿vale? Bueno, pues con esto básicamente hemos terminado, nos despedimos. Os deseo muchísima suerte con vuestro examen, os deseo muchísima suerte con el resto de asignaturas de segundo curso. Quedan ahí todavía un par de añitos interesantes que vais a aprender muchísimo trabajo social y deciros que ha sido un placer ser vuestro tutor o vuestro orientador o vuestro enlace con la asignatura de política social. Queda a vuestra disposición, ¿vale? Mucha suerte en la carrera, en el grado y en la vida en general. Y me despido de vosotros y seguro que coincidimos en otras asignaturas y en otros espacios. Hasta luego. Adiós, adiós.